Acatar la ley, no cabía ninguna duda de que el PSOE iba a acatar la sentencia del Constitucional, la resolución del Constitucional. ¿Ahora qué? Ahora todos tienen que cumplir la ley. Se empezó con el bloqueo del Consejo General del CGPJ, se ha seguido con el bloqueo del Tribunal Constitucional, esto al final rebota en el Parlamento y la crisis institucional es de un nivel tremendo. Con lo cual, ahora, coincido con Expósito, ahora que renueve, que reforme, que renueve el Tribunal Constitucional de otra manera. Efectivamente, esta no puede ser, ponga usted sobre la mesa una proposición de ley o lo que haga falta para que estos jueces, a los que ya no les corresponde estar ahí desde hace 4 meses a uno, desde hace más de 4 años a otros, salgan de su sitio, se renueve y las instituciones vuelvan a la normalidad a la que tienen que volver. Alan Barroso. Ayer fue un día negro en la cara y eso es lo que le jode. Sí, no es una cuestión de analistas, sí, ¿no? Que nos parezca mejor o peor la recusación. Hay ilustrísimos magistrados y magistradas, incluidas las del Constitucional, que lo van a reflejar en sus votos particulares sobre esta resolución, que dicen que es inconcebible que 2 magistrados a los que les afecta directamente la renovación, que es de lo que iba esta reforma, lo que se ha tumbado, hayan votado, sobre todo porque su voto es de calidad. Porque si se hubieran apartado, esto no habría salido. Porque también es inconcebible una votación absolutamente dividida en bloques ideológicos entre los conservadores y progresistas, que es una anomalía y lo sabemos todo, pero sobre todo cuando, repito, estos 2 magistrados de los que depende su puesto de trabajo, que si no se van a casa al día siguiente, que sí tendrá usted mucho que hacer, pero es que es presidente del Constitucional. Y segundo, por terminar, ese es el problema, Ángel, también, que parece que unos jueces conservadores le han reventado la agenda política al gobierno. Y estamos, al final, en un debate político cuando tendría que ser únicamente judicial. Y la duda es razonable. Como está politizado, como hay jueces que tienen que apartarse porque les toca a otros ocupar su sitio, esto parece que es una guerra entre el Poder Judicial y el gobierno. Y eso es una crisis institucional en toda regla. Próxima parada, vamos a respirar un poquito. Ministros que no están con esa posición, ¿también es verdad o no es verdad? Pilar. No, que era impensable que el gobierno no acatara. Pero una cosa es que se acate. El discurso de Meritxell Batet, desde mi punto de vista, fue impecable, absolutamente medido como presidenta de las Cortes. Y otra cosa es la opinión política. E incluso el presidente Sánchez ha estado absolutamente en contra, pues como Félix Bolaños, de la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional. Y efectivamente les parece que vulnera la democracia y el que se tenga un debate parlamentario. Pero eso es opinión política de un partido Pilar, político discúlpame un y otra segundito, cosa. porque habéis hecho alusión, lo ha hecho Ángel Expósito. Yone Belarra, ministra de este gobierno. Porque parece que esto no es inédito y lo que ha ocurrido anoche es inédito en los 42 años de democracia. Lo que se hizo en el Parlamento catalán fue suspender una decisión que era la declaración de independencia, porque antes un tribunal, el Constitucional, le había dicho al gobierno catalán esas 2 leyes que le conducen a declarar la independencia son ilegales, con lo cual usted lo que va a hacer es ilegal, se lo suspendemos. Y punto. Esto que ha ocurrido en el Senado no había ocurrido antes. Es un hecho inédito porque nunca jamás un presidente ha querido cambiar la Constitución y el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional como lo ha hecho Pedro Sánchez. Por eso es inédito y es una vergüenza que una ministra del Gobierno de España escriba un tuit como ese. Consuma un golpe de Estado sin precedentes a la democracia. Un golpe sin precedentes a la democracia. Un golpe. Es que lo que ha sucedido en este país es un hecho inédito porque nunca ha pasado y tiene que haber y que se ha tomado con la decisión en contra de la Fiscalía y el letrado principal del Tribunal Constitucional, que no es sospechoso de ser un progresista de pro. El letrado principal dijo también ayer en el informe que le dio al presidente del Constitucional: oiga, esta decisión creo que no debemos de tomarla, no debemos de parar el pleno del Senado porque es tomar una decisión antes de que se haya producido un debate parlamentario. Y lo dijo el letrado. Tres cosas. Podemos agredir a la justicia y tiene que poner su parte. Es momento de que los 2 cedan, Pilar. Y sobre todo sin condiciones. Cuando uno se sienta a negociar, lo importante es negociar qué magistrados va a proponer para que los órganos constitucionales, los órganos de la justicia funcionen. Y para eso uno no puede hacer una lista, como ha hecho el Partido Popular, con exigencias que no tienen nada que ver con la justicia, que es además lo que los ciudadanos merecen, que funcionen de una vez, que las consecuencias, las hemos citado muchas veces, son tremendas. Sobre la escalada verbal, sí, hace falta bajar la escalada verbal. No podemos estar en un contexto de golpe de Estado, porque la gente que está escuchando a los políticos
cómo no se va a alarmar y cómo no va a generar intranquilidad el guerra civilismo que se está instalando en el lenguaje político. Pero por las dos partes. Hemos escuchado a Feijóo hablar de ese pseudo dictador que era Pedro Sánchez, que ya empezó esto cuando le llamó eso del otoño del patriarca, con lo cual hay que apartar los insultos, esto de que España es una dictadura, el Partido Popular tiene que desterrarlo de su lenguaje, tiene que legitimar la mayoría parlamentaria de una vez, que es la de Pedro Sánchez y las de sus socios de gobierno, le gusten o no le gusten, es que para que no te gusten están las urnas. Y dicho esto, sí, hay que reformar los órganos y se tiene que sentar el Partido Popular ya, porque el pecado es de origen y el pecado lo comenzó el PP. Seguimos debatiendo, Paloma, Ángel Expósito, pero antes vemos Así no se puede hablar Si pueden estar en contra de la resolución del Constitucional perfectamente, de hecho tienen la vía del recurso, claro, por eso te digo, su derecho. Exactamente, pero como el Partido Popular ha utilizado sus recursos de amparo, eso no es un golpe de Estado ni es inconstitucional. Vamos a preguntárselo a Enrique Hernández, adjunto al presidente. La lista es larguísima de las querellas que pone Santiago Abascal y Vox al Gobierno. Ya por la pandemia hay más de 100 querellas que le han tumbado los tribunales, desde los tribunales ordinarios hasta el Tribunal Supremo. Sí, pero dos éxitos muy importantes. ¿Cuáles? Lo del estado de alarma. Bueno, el estado de alarma, sí, el estado de alarma que lo recurrió Vox. O sea, Vox recurre todo en los tribunales, no me acordaba del estado de alarma, lo recurre todo en los tribunales y suele perder. Donde no trabaja Vox es en el Congreso, que ni siquiera presenta enmiendas y ni siquiera presenta propuestas legislativas para hacer su trabajo, por el que a esos 53 diputados también se les paga todos los españoles para que hagan su trabajo parlamentario, en este caso de oposición. Pero es mucho más fácil acudir a los tribunales con querellas absolutamente discrecionales y generalistas sobre Pedro Sánchez porque no cumple la Constitución. Bueno, pues haga trabajar ustedes a los jueces del Supremo que andan con retrasos tremendos que afectan a cosas realmente de los ciudadanos. Muy rápido. Yo no soy experto jurista y mucho que sería la sentencia. Dices primavera, pero yo creo que Griñán o antes, no, digo en primavera por la campaña. Semanas, es una digo en cuestión... primavera por la campaña. Sí, pero es verdad que los trámites de Griñán siguen el curso ordinario y vamos, yo me atrevería a decir lo que que ha dicho el Supremo no es que pronto. de luz verde. El Supremo lo que ha dicho es Audiencia de Sevilla. Vamos. Claro, en este punto, Arcadi Espada, periodista del Mundo, buenas tardes.